Saludamos con mucho gusto a Héctor González Berlanga. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Darío? Muy buenas tardes, Roger. Muy buenas tardes al auditorio. ¿De qué nos vas a platicar? Traes la bolsa bastante cargada esta tarde. Sí, Y no sí, precisamente de mezcales. Me cae que no, caray. Fíjate, ya lo era de esperarse, pues el famoso tuitazo de Elon Musk anunciando que había llegado a un acuerdo con el Consejo de Administración de Twitter para comprar la empresa, pues desató obviamente una lluvia de tweets, ¿no? Qué raro. Y muchos de ellos muy divertidos, algunos otros muy amargos, y algunos pocos que la verdad vale la pena analizar. Mira, por ejemplo, hay un abogado argentino, @abogado dijo, que tuiteó, y lo voy a citar textual. Dice, Elon Musk compra Twitter por $44 mil millones por capricho personal. Argentina tiene 44 millones de habitantes. Con ese dinero, cada argentino podría recibir $1 millón y no trabajar nunca más en la vida. Este sistema es inmoral y destructivo. Mira, ahorita analizamos el tweet. Yo estoy de acuerdo, en esencia, con mi colega argentino, aunque más que inmoral, me parece obsceno. Y sí me parece que puede llegar a ser destructivo. Ahora, del tweet de este abogado dijo, lo que me llamó la atención fueron las respuestas, porque en la gran mayoría se centraron en crucificarlo, debatiéndose los argentinos les tocaba de $1,000,000 por cada uno o de $1,000. Ya ves que los argentinos son sencillitos, ¿no? Entonces estaban discutiendo si unos que $1,000,000, otros que eran de $1,000. Y la verdad es que si consideramos que la compra se hizo por $44 billones, no por $44,000,000,000, como incorrectamente lo dijo mi colega, pues efectivamente a cada uno de los ciudadanos argentinos le toca $1,000,000. Pero mira, pues ya, como es jueves, para evitar cualquier discusión, pues mejor le pedimos al Mr. Musk que nos mande 2 millones a cada uno de los 22 millones de chilangos que vivimos en la capital del imperio, y pues ya la hicimos, ¿no? Porque si no, de otra manera me parece ridículo. Y justo porque la discusión de la noticia se centró en cuánto le tocaría a cada argentino, o cuántos hospitales y escuelas se pudieron haber construido en México, o una serie de barbaridades más que cada quien hace con su dinero, que se pega la gana, es que coincido con el colega argentino en el sentido que el sistema que permite una acumulación de riqueza de esta envergadura en una sola persona física es inmoral, de verdad es inmoral, es obsceno, además de ser potencialmente peligroso y destructivo. Y mira, yo te digo que puede ser potencialmente peligroso y destructivo porque el debate se debe centrar en analizar el poder que una sola persona tendrá al convertirse en el único dueño de la cuarta red social del mundo. Y mira, para ubicarnos en lo que te estoy diciendo, a lo que me refiero, desde el punto de vista de las ciencias sociales, al poder se le define como la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones. La capacidad de un individuo, ¿eh? Y con esta adquisición de Twitter, la capacidad de Elon Musk para influir en el comportamiento de poco más o menos 280 millones de tuiteros orgánicos, o sea, los de veras, no los bots, será enorme, reafirmándose así la definición de poder. Mira, sin duda Elon Musk se va a convertir en un hombre muy poderoso. Y yo no soy experto en competencia económica, pero me imagino que la concentración en una sola persona del control absoluto de una red social que tiene poco más o menos 400 millones de usuarios, ahí sí ya incluidos los bots a nivel mundial, es un hecho que por lo menos debería ser revisado por las autoridades antimonopolios debido al impacto que va a tener en el mercado en que participa. A ver qué dicen las autoridades. Ahora, la justificación del señor Musk para hacer la oferta que hizo el Consejo de Administración de Twitter se fundó en el tema de la libertad de expresión. Y este es un tema muy importante a debatir sobre la base que una sola persona, y además persona física, no persona moral, tendrá el poder de decidir lo que 400 millones de usuarios podrán o no publicar. Señor Musk dice, y voy a citar textual, la libertad de expresión es la base fundamental de una democracia funcional. Y Twitter es la plaza pública digital en donde las cuestiones vitales para el futuro de la humanidad son debatidas. Híjole, pues sí, coincido plenamente que la libertad de expresión es la base fundamental de la democracia, sin duda. Pero cuando la libertad de expresión se convierte en libertinaje, ya no estamos hablando de democracia, estamos hablando de anarquía. Y desde el punto de vista filosófico, etimológico, anarquía es la ausencia de normas, la ausencia de jerarquías, la ausencia de autoridad y, consecuentemente, la ausencia de gobierno. Y si bien la libertad de expresión, en sentido estricto, no debe ser coartada, en mi opinión, por lo menos, sí debe de ser acotada. Pero acotar
en el sentido de limitar, es decir, que se deben de especificar los límites para saber cuándo ya nos estamos limitando. Mira, bajo el principio de mi casa y mis reglas, que es lo que todo el mundo ha dicho, que si no quieres estar en Twitter te sales porque pues yo pongo las reglas de mi casa, sí, bajo ese principio de mi casa, mis reglas, tengo plena libertad de armar un reventón bruto en mi casa, siempre y cuando no se afecten las libertades de mis vecinos. Porque cuando mis invitados, ya como changos rabiosos, a medianoche y enmezcalados, comiencen a saltarse al jardín de la casa de mis vecinos, pues ahí ya comienza la bronca. Otro ejemplo, y este es más duro. Por ejemplo, cuando mis palabras tienen un talante ofensivo, como dice el dicho, pues a quien le quede el saco que se lo ponga. Pero también bajo el principio que dice, y de veras es un principio buenísimo, el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta. Si alguien responde a mi mensaje, y en ese caso el saco de la respuesta me queda a mí, pues no me va a quedar otra más que aguantar vara. Digo, no me queda otra de aguantar vara y seguirá jugando ese juego. Pero cuando mis palabras, además de tener un talante ofensivo, incitan a conductas violentas, me parece que ya estamos llegando a límites que no deben de traspasarse, y en caso de traspasarse debe de haber sanciones. Esta es justamente la paradoja de la libertad de expresión, que radica en los extremistas, en los extremos. La línea es muy delgada, y cuando una sola persona física, insisto, va a decidir qué está bien y qué está mal en la cuarta red social del mundo, la cosa se pone de hecho. Lo prudente es que un cuerpo colegiado siga fijando las reglas de conducta de Twitter. Mira, no cabe la menor duda que la línea muy delgadita entre libertad y libertinaje es muy delgada, y al cruzarla, las consecuencias son imprevisibles y, por supuesto, en cualquier momento puede ser la chispa que cause un estallido social. Ya lo vimos con la toma del Capitolio estadounidense en enero del año pasado. Una probadita de lo que sucede cuando en las redes sociales la libertad se convierte en libertinaje. ¿Cómo ves? Porque se han hablado del tema económico, se han hablado de muchas cosas, pero no se ha hablado del tema de la libertad de expresión, y yo creo que ahí es en donde debe de fundarse mucho del debate de lo que en realidad va a pasar con Elon Musk. No sé qué opinan ustedes. Pues yo opino que todavía no lo compra. No, Todo el mundo lo está dando por hecho, pero en una de esas no se hace, ¿eh? ¿Se echa para atrás? O influye todo esto que está diciendo Héctor, o sea, el tema de la libertad de expresión, el tema de cuál va a ser el futuro, las regulaciones con los gobiernos, o sea, no la tiene tan fácil, no es una cuestión de ahí les van 44,000 millones de dólares, que incluso pues es una operación también apalancada. Sí, claro. No se ha comprado todavía esto. No, que yo sepa no, te digo, por eso dije al principio, llegó un acuerdo con el Consejo de Administración de Twitter, o sea, hizo su oferta. El Consejo de Administración, como órgano colegiado de administración de cualquier empresa, tiene que avisarle a la Asamblea de Accionistas y tiene que presentarle el proyecto de compra a la Asamblea de Accionistas. Tendrá además ese acuerdo con los accionistas que avisarle a la FED, porque pues se van a salir de la bolsa de valores, o sea, porque pues una sola persona es la que va a quedarse con él, entonces probablemente se vaya a desenlistar. En fin, hay una serie de cuestiones que se tienen que analizar, pero todas son desde el punto de vista económico. Yo lo que digo es el poder como tal, así como lo acabamos de definir, que va a tener una sola persona. Aquí hay gente que se sube a un ladrillo y ya se mareó. Ya nos vamos, Héctor. Se nos acabó. Yo me voy a marear con unos mezcales. Y nomás no la te próxima pongas... vez que veamos, te va a decir que nos manden la lana aquí a los chilangos. Nomás no te pongas, ¿cómo dijiste? Chango, ¿qué? ¿Rabioso? ¿Cómo? Como chango rabioso, pues sí. Enmasquelado. Bueno, gracias. Abrazo, hasta pronto. Igual luego, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, Rogelio. Hasta mañana, Darío. Muchas gracias a todos. Gracias.